biblioteca i estem molt contents. I saludar també, com no, a la gent que està a la taula, com sabeu, Rafa Ricote, el nostre amic, també Jesús Maria Tibau i el senyor Pau Martín. Benvinguts a la biblioteca. Com deia, avui és un dia molt especial perquè ens trobem aquí per presentar un llibre, el primer llibre de relats curts de Rafa, 3 dies i una noche, i també perquè tenim, com no, el nostre estimat Jesús Maria Tibau, autor del pròleg, i de Pau Martín, editor. Gràcies a tots per acompanyar-nos en aquest moment tan important i també, com deia, és molt important perquè s'estrena el nostre regidor de Cultura, el senyor Jordi Jordan, després del relleu a l'alcaldia de la nostra anterior regidora, Mar Lleixà. També, segurament, Mar s'incorporarà després, ara estava en una reunió i també li donarem la benvinguda. I també esperem, Jordi, veure també molt sovint per aquesta biblioteca que és casa teva i també casa de totes i tots. Però sobretot avui, com deia al començament, és un dia molt especial perquè Rafa presenta el seu primer llibre de relats, 70 relats curts, i perquè ell és una persona extraordinària. Com tots amics i amigues que esteu aquí avui, sabeu que és una peça clau de la nostra biblioteca. Ho dic així, perquè a més forma part del nostre equip com a voluntari, però jo diria que quasi forma part de la nostra família, que som la biblioteca i tots vosaltres, no? Rafa va iniciar-se aquí a la biblioteca com al taller d'informàtica i també impartint un altre taller els dimarts, avui, a la tarda, de fotografia. I com no, també recordem el divendres fotogràfic que organitza una vegada un cop al mes, convidant fotògrafs experts. Sempre que li han demanat ajuda per muntar una exposició o col·laborar sense dubtar-ho, sempre ens ha dit que sí i si li han demanat fer un reportatge fotogràfic que hagi fet falta, ella estava allí sense cap mena d'interès. I crec que sincerament que és una de les persones més actives de la nostra biblioteca i sempre a canvi de res. Així que es mereix que sigui aquí per donar-li suport, per celebrar aquest llibre i encoratjar-lo a continuar sent com és, perquè és una persona magnífica i no podem oblidar també que darrere d'ell hi ha una persona que és la seva dona, la Coral. També te volem donar les gràcies perquè sempre ens has ajudat i has donat suport en tot el que hem fet. Ets una gran amiga de la biblioteca. Rafa, avui aquesta biblioteca és plena per tu. Enhorabona i moltes gràcies per tot el suport. Molt bona tarda a tothom. Irene, saps que he vingut durant 2 anys i mig com a alcalde i per tant ara també ho faré com a primer tinent d'alcalde i regidor de Cultura i a més avui ho faig molt content de poder en aquest sentit vindre a donar suport a Rafa Ricote, com jo li dic, que és també un vell conegut per part meua, una persona molt activa a nivell de la nostra ciutat i com molt bé ara deia la directora de la biblioteca, una peça clau de la biblioteca en totes aquestes activitats, exposicions de fotografia, també el blog de fotografia o el blog de relats i per tant jo crec que també és un dia especial per a tots i totes i de fet el dia que tenim, que no és bo des del punt de vista climàtic que estigui tan plena de gent la biblioteca, demostra que realment ets una persona estimada, ets una persona volguda i avui per això tots i totes te volem acompanyar. En nom de la ciutat felicitar-te per aquest primer llibre que ara mos presentareu i que tots estem expectants i sobretot donar-te les gràcies per tot el que fas a nivell de la ciutat i sobretot i especialment com a voluntari una peça clau de la nostra biblioteca que tots i totes sabeu que també és un dels elements de dinamització cultural més important que tenim a la nostra ciutat. Per tant, moltes gràcies, enhorabona i sense més preàmbuls preneu el protagonisme que per això han vingut aquí. Moltes gràcies i molt bona tarda. Bé, començo jo, me diuen. Bé, en primer lloc, és un plaer presentar el llibre d'un amic i estar al seu costat, com dic al pròleg, sobretot estar al seu costat i donar-li la mà, abraçant-lo en aquest moment emotiu segur per a ell,
guardant les distàncies, però en fi, és un plaer. Primer una pregunta, que tinc una curiositat. Quanta gent se l'ha llegit ja? No? Sencer o suficient per a saber... El llibre, clar, és un recull de relats, i els reculls de relats doncs, tenen una forma d'explicar-se molt diferent que una novel·la, no? Que hi ha una trama, i aquí hi ha una trama o no, és relatiu si hi ha una trama o no, jo crec que sí, no? Que hi ha com una atmosfera, sobretot. I parlant d'atmosfera, jo més que fer una dissertació sobre el que opino, m'agradaria que fes un diàleg i que anem traient temes en Pol també, que el coneix perfectament. Però ara venint cap aquí, m'ha vingut una pregunta per a fer-li a Rafa. Sabent ell perfectament l'atmosfera que es respira al llibre, creu que un dia indicat per a presentar-lo seria un dia com avui? Un dia de pluja i amb melancolia, un dia... Bé, el que sabem tots el que és un dia de pluja, ¿no? Creu que és un dia perfecte per a presentar el llibre? Yo creo que sí, es perfecto. Partiendo de que hay un relato, más de un relato que habla de la lluvia, uno en particular que me agrada un montón, la atmósfera que al final transcurre en todos estos relatos en sí, o sea, todo en conjunto, no es un libro que sea animoso, que dé origen a risas, y es justo lo contrario como soy yo. Entonces yo siempre me gusta sonreír, estar de broma, me gustan estas cosas, pero en cambio el libro no es así. El libro tiene 70 historias y aunque no me gusta que las historias tengan mal final, digamos que hay muy pocas que tienen un final eufórico. Eso no te he preguntado, pero sí hay un par de relatos o tres que tienen su toque también de humor, ¿no? Es cierto que bueno, en general hay un elemento causal o casual, no sabemos muy bien, que desemboca generalmente en términos un poco melancólicos, por así decirlo, pero también tiene sus puntos de humor, ¿no? Y humor agradable. Entonces son menos que los otros, pero sí, yo creo que la tarde es buena, porque además hacemos que la gente salga de su casa, porque sería un día para quedarnos todos allí tras los visillos viendo un poco cómo llueve fuera, y es bueno salir. Bé, aquesta és una de les primeres coses que crida l'atenció quan llegeixes el llibre d'una persona que coneixes, no? Si no el coneixes, doncs no coneixes l'autor, però quan coneixes l'autor i és una persona doncs alegre, plena de vida, d'alegria i d'empenta i de ganes de fer coses. Però bueno, a mi també me passa, jo moltes vegades quan escric, ja porto molts anys escrivint, i hi havia gent que em deia, diu, és que són contes molt tristos, no? I a vegades te preguntaves a tu mateix, no? Dius, com és que escrius contes tristos? Que te passa alguna cosa? I no, però jo crec que, no sé, al final, jo crec que t'acaba motivant a escriure sobre històries tristes des de l'alegria teua, no? I com a solidaritat. Jo crec que això és el més important del llibre, el que més m'ha cridat l'atenció, el que més m'ha emocionat i el que respira el llibre sobretot, i és, jo crec, l'enorme carinyo, estima que es nota al llibre de Rafa pels seus personatges. Se'ls estima molt i això es nota molt, se'ls estima, li passen coses, no grans drames en general, no? Però la vida en general, i coses que voldríem tenir i no tenim, i ell, doncs, no diré que té compassió per ells, però que té com una... quan els descriu, quan parla de les seues vides, en certa forma els abraça, no? I en tota la seva gran humanitat, doncs se nota aquí, com en cada relat, que són relats molt breus, són 70, no? O 72,
Per tant, són relats molt breus. I aquesta gran estima que ells senten pels personatges, doncs es nota. És un llibre d'amor. És un llibre d'amor. També quan anava llegint els relats, i en certa forma també ho explica el pròleg, jo els veia tots aquests relats en una fina franja, no? en un fi límit, en una fina frontera, tots, com entre dos mons, no? Tinc aquí dos columnes per a simbolitzar aquests dos mons. Estan entre el món de lo quotidià i de lo fantàstic i de lo misteriós, estan entre la ficció i la realitat, els somnis, són molt importants els somnis, no? De tot tipus, no? Els somnis de nit i els somnis de dia, sobretot. Somnis que són fugissers, que són impossibles de vegades, somnis que són irrenunciables, tot i ser impossibles, i que contrasten sovint, algunes vegades com una destralada, amb la realitat, que és malvada i trapella, no? I aquests somnis, el món dels somnis i el món de la realitat estan aquí en una lluita. Hi ha alegria, però també hi ha tristesa, hi ha empatia, hi ha molta empatia, hi ha empatia per part de l'autor que te trasllada. Hi ha esperança, però també hi ha desil·lusió. I hi ha passat, hi ha present, hi ha amor, com he dit, també hi ha molta fatalitat. Hi ha destins que els personatges no poden escapar. Hi ha relats que, tot i ser breus, amb 2 pàgines, descriu petites novel·les, no? Hi ha relats que dius, ostres, aquí això es podria desenvolupar i ser com a mínim un curtmetratge, hi ha tota una història aquí que algú podria fer una novel·la. I després hi ha contes que a mi és que prefereixo, que són petites escenes, no? Delicioses, instants de la vida d'una persona, com per exemple un que és del cotxe 7 a 107C, que és una persona molt sèria i està al tren, no? Que és aquell parèntesis a la vida de tots quan estem al tren, i és una persona molt seriosa, però davant hi ha una mare i una filla molt rialleres, molt alegres, que estan sempre amb un somriure, no? I aquesta persona seriosa que les té davant, doncs, potser senten enveja, no?, d'aquestes persones tan rialleres i ell que és tan seriós, i lo satisfà veure aquestes 2 persones, no? I aquestes persones baixen del tren i ell sap que sempre les enyorarà. I a mi això me fulmina, no? Aquesta frase final en què deixa aquesta persona seriosa desolat davant del vagó del tren, sabent que sempre enyorarà 2 persones que no sap ni qui són, no? Simplement perquè somreien. Doncs a mi això me fascina. Llavors, doncs, parla dels somnis. Els somnis, en principi, sembla que s'hagin de complir, però els somnis també provoquen una gran pressió davant de la persona que té els somnis, no? Perquè moltes vegades creen insatisfacció, perquè moltes vegades els somnis no es poden complir. I de tot això i de moltes coses més parla el llibre. No sé, Pol, continúa tú. A ver, ¿por dónde quieres que continúe? Bueno, yo ha habido un par de cosas aquí que he anotado en lo que estabas comentando. Y creo que en Rafa esa forma de ser que tiene él, los que le conocemos, que creo que somos casi todos, ¿no? Sabemos que es una persona extrovertida, afable, siempre dispuesta, simpática, guapísimo, con un tipín que vamos, que Dios se lo conserve, porque como se lo empeore, lo llevamos muy mal. Pero yo creo que muchas veces el escritor, cuando se pone a escribir, precisamente escribe sobre las cosas de las que carecen. Es decir, lo que te llama la atención es lo que no tienes, ¿no? En ocasiones, ¿no? Y quizás ese sentimiento un poco dramático que refleja esa melancolía, ese dolor de muchas de las vidas que nos va reflejando aquí, pues representan llamarte la atención situaciones de vida que muchas veces pues no han estado o no están dentro de tu propia vida, pero con las que te sientes muy próximo y muy cercano, ¿no? Eso es una parte respecto a lo que estabas comentando que había notado aquí.
Y hay otra parte que es también interesante, y es esa capacidad que tiene Rafa en el libro y a través de sus relatos de a veces contarnos un pequeño episodio con una intensidad tremenda, pero a veces también lo que tú comentabas, o sea, hace una narración en página y media que nos relata toda una historia de vida desde el nacimiento casi hasta la decrepitud de la persona, ¿no? Y eso es muy complicado, condensarlo en un relato, ¿no? Y realmente a mí me sorprendió muchísimo cuando empecé a leer los relatos de Rafa, esa capacidad que tiene, ¿no? Tanto de síntesis como de poder hacer una gran exposición con muy pocas cosas y además una gran capacidad descriptiva, ¿no? Y eso es lo que... no sé cómo lo consigues, porque además, claro, el hacer una analogía con la fotografía es muy diferente, ¿no? Aquí vemos un Rafa que muchas veces se coloca en primera persona, cuando en la fotografía siempre está detrás de la cámara, estás más como observador y como espectador, y sin embargo en los relatos te colocas dentro del relato. Incluso en los que narras en tercera persona o segunda persona, se ve que te implicas con alguno de los personajes y pasas a ser protagonista de esos relatos, ¿no? Y me resulta muy interesante esa doble faceta, ¿no? del fotógrafo que está detrás al escritor que se pone dentro de la misma escena. Bueno, pues por alusiones. Los relatos que están aquí son partes de una vida, pero no son mías la vida que sale aquí. Son partes de una vida que se me ocurren, que a veces están influenciadas por circunstancias que conozco, por películas que veo. Mucha gente me pregunta cuando pongo algún relato, me dice, ¿esto te ha pasado? Y digo, no. Y dicen, ¿y entonces? Digo, bueno, es una cuestión que se me ocurre, o sea, puede pasar. Y sobre todo, hablando de lo que me decía Jesús, donde me encanta prestarle más atención al relato siempre es al final, porque tengo una necesidad imperiosa de sorprender en algunos de ellos, y me gusta sorprender haciendo que el final sea algo que sea llamativo, que veas tú que no tiene relación a lo mejor, o que en un segundo, en una frase, te echa para abajo una página de algo que has estado pensando. Hay un relato que le gusta a Coral muchísimo, que se llama La estatua, que está hablando, que piensas que está hablando de una persona, y cuando al final se termina el desarrollo, te das la sorpresa, porque no es una persona. O me pongo en lugar de un gato. Ahí el título daba alguna pista, ¿eh? Sí, pero bueno. O por ejemplo una escena que narro y que si alguna persona tiene un poquito de intuición se da cuenta de que no me refiero, porque estoy hablando de unas cosas que al final pues son de un gato. No hagas spoiler de su obra. Estás contando los finales, eso habrá pero es para fastidiar y para que lo lean. Y para que tengan la necesidad de leer los relatos. Pero además no estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues no hables más. Mira la hemeroteca. Eso, pues esto. Entonces, claro, yo tengo muchas ganas de insistiros, es eso, es que son partes de vida. Son partes que se me ocurren, que me vienen a la cabeza normalmente por las noches y que luego las plasmo y las doy forma para sacar lo que yo he pensado, porque ya sabéis que una persona cuando piensa no tiene un desarrollo temporal. Piensa una cosa que en unos segundos ha podido ver la historia de una persona o de una cosa durante un tiempo. Y luego es el tema de condensarlo en un relato breve y tal. Yo siempre, desde que tengo razón, desde que tengo memoria, recuerdo que siempre he hecho... Al principio hacía cartas, luego me pasé a los relatos. Y tuve la genial idea hace unos años
de decir, ¿por qué no cojo estos relatos que tengo en casa, en libros y tal, y me los pongo en un blog, como hago con las fotos? Y de aquí sale este libro. Pero sobre todo sí, es partes de vida, de personas imaginarias, que sí existen o no existen, por lo menos no las conozco yo, pero que son materialmente posibles, o sea, no son cosas extrañas de decir esto es imposible porque estoy hablando de una nave espacial que va movida por no sé qué. No, son cosas simples, son imágenes delante de una ventana o dos personas que están hablando, tú lo sabes, ¿no? Eso es lo que os quería decir. Es que como me ha fastidiado la mitad de mi exposición entre uno y otro, que ya no seguimos guión ni nada. Pero precisamente yo tenía aquí anotado, respecto a lo que estaba hablando Rafa ahora, que hay varios temas dentro de los relatos que yo creo que predominan, ¿no? Uno es el amor, reflejado desde muchos puntos de vista, desde un amor carnal a un amor fraternal, al amor de la amistad, al desamor, a la falta de amor. Otro es la soledad. Que está presente en muchísimos de sus relatos y también marcan mucho toda la línea argumental, porque es lo que comentabas al principio, no es una novela, pero hay una atmósfera argumental que nos puede situar dentro de un contexto. Incluso hay relatos que tienen aparentemente el mismo protagonista o la misma protagonista. Y hay otra cuestión que a mí me interesa muchísimo, ¿no? En esa no sorpresa, en lo sorprendente de la vida, ¿no? Y son las dobles vidas. Son las dobles vidas. Lo que vemos de una persona todos los días, sus compañeros de trabajo, en la universidad, en el colegio, en lo que sea, y luego cuál es su interés, cuál es su profundidad en realidad en su vida personal e íntima, ¿no? Y eso lo refleja también muy bien Rafa y está muy bien recogido a través de estos relatos, en muchos de ellos, ¿no? Esa doble vida. Es que, si te puedo hacer un inciso, es que por cuestiones profesionales he tenido que solapar dos vidas en una etapa muy larga profesional. Porque el puesto que ocupaba en una empresa no correspondía a mi forma de ser y tal. Entonces tenía que limitarme desde el principio porque no podía comportarme de una manera en unos ámbitos. Yo me acuerdo que una vez una persona que me conocía vino aquí a Tortosa, subió conmigo, creo que subimos al Caro, y cuando nos bajamos me dice: tía, en cuanto has entrado en la puerta has cambiado, eras otra persona. Y hasta ese momento no me había dado cuenta de eso, pero luego lo piensas y es cierto. Hay momentos en la vida que uno no puede comportarse como le apetecería. El Rafa que dice gracias, que sonríe, que es muy amigo, que hace lo que hace falta, llega un momento dado por unas circunstancias X en ese momento, por ser un trabajo, que tiene que mostrarse en otra situación, que es como una persona que tiene a su cargo una cosa y que entonces tiene que tener las cosas muy medidas y muy controladas para que la cosa no se vaya, porque todos sabemos cómo somos las personas. Si tú estás al lado de otra persona que la ves que es así jovial y que da la impresión de que a lo mejor no es muy gracioso, pues no le das importancia ni lo tienes en cuenta. Tienes que poner los límites y decir, y esto yo sí que lo creo que lo he pasado al libro. Sí, sobre dels finals sorprenents o això que diu, sí, a més té molta gràcia, me fa molta gràcia perquè a més deixa els finals com està narrant, pam, 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 i de cop punt i a part i diu, com, no diu aquesta frase, però diu, com, aquí queda eso, ¿no? Com punt i a part y la historia sigue, o fue así de sencillo, o no quería nada más, ¿no? Que es el primer cuento que es muy romántico y muy dulce, ¿no? El primero és una parella que està a casa seva, un dia normal, no fan res especial i el personatge que està allà al sofà diu no queria nada más, perquè ja ho té tot. I bueno, jo no me puc estar de llegir-ne un,
No sé si el que més m'agrada, possiblement. No. Una cosa que notaréis cuando leéis el libro, los que lo leéis, es que tengo una preferencia especial por las historias de mujeres. Mi vida siempre ha estado marcada por mujeres. Mi madre tiene muchísima influencia en mí. Su hermana, con ellas, el estudio fotográfico desde que era pequeñito, he estado metido con ellas. Coral, que es mi mujer, mi compañera, que es una pasada de mujer, que te apoya. La santa. No, tiene sus malos momentos, no te creas. Pero sabe hacerlo y me mete cada caña que te... No, luego os explicaré un poco al final, un poco relacionado a la lista del libro, y os explicaré que ella tiene mucha culpa en esto. Pero quiero que veáis que es que yo, antes de que se hablara de feminismo, yo ya era un feminista convencido. Y siempre lo he demostrado y siempre apoyaba. No me importaba en absoluto, son cosas personales que luego traslado aquí. Y por cierto, hay alguna escena que sí que me hubiera encantado hacer, ser protagonista. Però... Bueno, jo llegiré un que és molt breu, és una pàgina només, que es diu La nota. La nota. El profe me ha dado una nota para mi madre. La he leído. Dice que necesita hablar con ella porque yo estoy mal. Se la he dejado en la mesilla, debajo del tazón lleno de leche que le llevé por la mañana. He metido en el microondas la tortilla congelada que compré en el supermercado y me he comido la mitad. La otra mitad la puse en un plato sobre la mesilla, al lado del tazón de leche. Mi madre sigue igual, con esos ojos rojos que miran sin ver y el pelo que ya no brilla, desparramado sobre la almohada. Huele a sudor la habitación, pero cuando abrí la persiana ella me gritó. Dice que si no ve el sol es como si no corriesen los días, pero eso no es cierto. Yo sé que los días corren porque la lavadora está llena de ropa sucia y en el lavavajillas no cabe nada más, pero sobre todo lo sé por la tristeza que se acumula encima de los muebles. La tristeza es un polvo blanco que lo llena todo. Al principio es divertida. Se puede escribir sobre ella, tonto el que lo lea. Pero al día siguiente las palabras no se ven, porque hay más tristeza sobre ellas. El profesor dice que estoy mal, porque en clase me distraigo. Y es que no puedo dejar de pensar en que un día ese polvo blanco cubrirá del todo a mi madre, y lo hará también conmigo. Y cuando mi padre vuelva, la tristeza habrá borrado el te quiero que le escribo cada noche sobre la mesa del comedor. Bueno, este también era uno de mis relatos preferidos, el de La nota. Pero precisamente Jesús me dijo, oye, ¿vas a leer algún relato? Digo, no sé, pero dime tú los que hayas elegido, no te preocupes. Y me dice, el primero este, ¿no? Digo, bueno, no hay problema. Pero, claro, como aquí vamos fuera de guión, se han tocado temas que yo iba a tocar luego. Y uno es el de la mujer, precisamente, los personajes que trata Rafa y cómo se meten en los zapatos, en la piel de estos personajes. Y hay dos personajes que a mí me parecen importantes, y es ese tratamiento que tiene con la mujer y la sensibilidad, esa capacidad de meterse dentro del personaje femenino, y luego también, como hemos visto en La nota y en otros relatos que hay, el niño, ¿no? Ese niño, esa mirada desde la perspectiva del niño, ese lenguaje del niño, que también es muy interesante. Pero para ilustrar un poco lo que hablábamos antes de los temas del amor, de las dobles vidas y de la mujer, yo tenía aquí seleccionado un relato un poquito más largo que el de Jesús, por fastidiarle. Me quito la nota, pues yo voy a hacerlo más largo, ¿no? Y
bueno, por ilustrar un poquito lo que estábamos hablando. Dice, Sara adoraba la música. Le hacía aportar a mundos que jamás conocería y vivir experiencias prohibidas para ella. Todas las mañanas seguía la misma rutina. Era la mayor ventaja de vivir sola. Ya podía llover, nevar o inundarse la ciudad, que cada día a las 8 en punto fichaba en su oficina. El almuerzo de 9:30 a 10. Y hasta las 15:30 en punto, que volvía a fichar, solo le acompañaba la soledad de una mesa con 1000 papeles y un viejo ordenador. Sara no se relacionaba con nadie. A veces la confundían con un mueble. Perfectamente metódica y eficaz, entendía ese trabajo como un desarrollo de su forma de vivir. Sus compañeros la observaban apenados e intentaban imaginar cómo sería la vida de Sara una vez fuera de aquellos muros. Pero ninguno alcanzaba siquiera a vislumbrar la explosión de vida que experimentaba al adentrarse en aquella habitación. Tenía en su casa un cuarto pintado en color rosa muy pálido. Una ventana protegida por un cristal azul claro le acercaba al mundo exterior. En su centro, una silla y una mesa que se completaban con un espectacular equipo de sonido. Sara llegaba a casa y comía como un pajarito. Picaba esto o aquello. Por la noche solía cocinar, pero lo hacía para varios días. El resto del tiempo lo repartía entre el espartano dormitorio y esa habitación. El relato continúa más, pero como yo no voy a hacer spoiler, como Rafa, lo dejo aquí. Pues ahora me enfado y digo cómo termina. Además, este no termina. A mí, cuando los leo, los relatos que los leen otras personas, como habéis leído vosotros ahora, como ha leído mi mujer alguno, y alguno que leo mi hermana, me emociono más que cuando los escribo. O sea, yo cuando escribo no me suelo emocionar. Yo tengo una idea fija y la voy desarrollando y corrigiendo hasta que llego y no me produce ese tema. Pero cuando luego alguna persona como ellos dos o como Coral me lo leen en voz alta, es que me sube por aquí y no sé si entiendo lo que me pasa. Porque a veces sí que cuando lo has leído tú digo, joder, ojalá lo hubiera escrito yo. Y luego me he dado cuenta que no, que lo había escrito yo. Digo, coño. Digo, pues vale para algo. Pero vamos, una cosa que os quería decir también y que ha venido al caso del comentario tuyo, es que yo tengo la afición por la fotografía y la afición por la escritura completamente compartimentadas. O sea, no va una cosa con otra. Cuando fui a montar este libro, que fui a elegir los relatos, la primera idea que tuve es buscar fotografías relacionadas con ellos. Me di cuenta que no tenía casi ninguna. Porque mi escritura va por un lado y la fotografía va por otro. O sea, no están interrelacionadas de ninguna manera. No sé si eso es una ventaja a nivel personal o es un defecto. Creo que son dos formas de expresar. Exactamente. Y dos formas de contemplar las cosas. Exactamente. Yo veo que yo me expreso de una manera cuando estoy con una cámara y me expreso de otra manera cuando estoy delante de una hoja de papel o de un ordenador. Porque sigo siendo un poco tonto. Porque hay gente que diría, pues me pongo delante de un ordenador y escribo en el ordenador. No, yo no puedo hacer eso. Se me pasa la inspiración. Yo la idea la tengo que buscar, la tengo que hacer con una hoja. Y si puede ser con una pluma, que tengo una colección maravillosa en casa, también muchas gracias a Coral, pues mejor. Y si no, pues con un bolígrafo, siempre de color negro. Es la única forma. Y una vez que ya lo tengo puesto y ya lo tengo volcado todo, es cuando paso al ordenador y desde ahí lo corrijo. Pero yo os digo que sería incapaz en este momento de coger un ordenador y ponerme a hacer una historia de estas.
aunque la llevara en la cabeza, no me saldría. La verdad es que he probado a empezar y lo he quitado y he cogido la hoja y en la hoja sí que me sale. ¿Y qué más quería decir? ¿Algún comentario que me has hecho? Bueno, es igual, ja se m'ocurre. Bé, a mi em ve de gust llegir-ne un altre, o me saltaré algun tros, perquè és dels llargs, és pàgina i mitja. Però vull fer el joc de llegiré tot menys l'última paraula. Menys l'última paraula. I us donaré veu perquè vosaltres us imagineu quina és, d'acord? Llavors, veurem qui vol participar i imaginar o creure quina pot ser l'última paraula que acabi aquest relat. Després us diré quina és, però penseu a veure quina pot ser. ¿Puedo participar yo? ¿Puedo participar yo? No, tú no. Tú estás fuera de concurso. La primera vez. Saltaré alguna cosa, La llegada a Barcelona fue dura. Sus padres le dieron todo el dinero que tenían. La felicidad de su único hijo era el objeto de su preocupación. Al dejarle marchar en aquel autobús, su madre comprendió en un solo instante que se marchaba con él toda su felicidad. Para sostenerse económicamente se dedicó a trabajar en todo lo que pudo. Recogió fruta, fue panadero, pescadero, tendero, descargó camiones, algún que otro barco, pero al salir del trabajo era otra persona. Se dedicaba a recorrer, preguntar y dejarse ver. Buscaban la puerta de los teatros, la oportunidad de conocer, de aprender de aquellos que admiraba y mientras tanto soñaba que algún día pisaría aquellos escenarios, que oiría los aplausos y los vítores. Una tarde de domingo se fijó en él una anciana. Ella siempre asistía a todos los estrenos que tenían lugar en aquel teatro. Se le acercó y lo observó. Después de un rato, envió a uno de los porteros a buscarlo y le invitó a ver la obra con ella. Estuvo toda la obra mirándolo y lloró al ver la emoción en sus ojos, en sus manos, en su cara. Le recordaba tanto a ella. Una vez acabada la obra, le preguntó si sabía quién era ella. No le contestó. Mejor pensó. Mañana ven a las 5 y te presentaré a unos amigos. Al día siguiente a la anciana le introdujo a un grupo de personas. A él le llamó la atención cómo era tratada por ellos. La reverenciaban e idolatraban. Lo presentó como su protegido y narró, casi con sus mismas palabras, el amor que él sentía por el teatro. A partir de aquel día fue feliz. Primero en aquella escuela y después en una vida plenamente llena por el teatro y la comedia. Con el paso de los años llegó a ser una gran figura de la escena y cuando ya mayor decidió dedicarse un poco a sí mismo, hacía algo que ninguno de sus amigos comprendía. En cada estreno recorría los alrededores del teatro. No, tú lo sabes. Tú no cuentas, tú vives aparte. Tú tampoco. No puedes jugar. Solo mis amiguitos. En cada estreno recorría los alrededores del teatro. Una paraula. Ricardo ha dit com un mer observador, però això és una gràcia privada. Es una palabra de acción. Buscando la anciana. Sabiente, pero no. Recordando. En cada estreno recorría los alrededores del teatro buscándose. Una palabra que Sí. Le tenemos de... No, le hemos traído hoy por traerles, o sea, para que ayudase en estas cosas, no por otro motivo. Si no, le habíamos dejado fuera porque abulta. O sea, es así. Hemos leído un poquito estos relatos y a mí me gustaría hacer hincapié un poquito también en que, claro, cuando te proponen trabajar en un libro de alguien que le conoces por otras actividades, fundamentalmente. Yo no había leído el blog de Rafa porque soy poco de blogs de redes y cosas de estas. Y realmente, pues dije,
Y de repente me empezó a sorprender, ¿no? En el estilo, en la narrativa y en esa capacidad que tiene concisa y precisa de ponernos en situación, en un contexto. Voy a leer dos fragmentos muy breves. Uno es de un relato que se titula Fuera nevaba, y los dos primeros párrafos, son 2 líneas cada párrafo, dice: apoyó su frente en la ventana y vio cómo sus suspiros se convertían en niebla sobre el cristal. La forma de los copos le maravillaba. No sabía cuál de ellos mirar, cuál elegir, mientras sus ojos oscilaban frenéticamente de unos a otros. O sea, esa forma de decirte fuera nevaba, ¿no? De ese aliento sobre el cristal, esos copos estrellándose en 4 líneas, ¿no? Y ya te sitúa en todo el contexto y en todo el ambiente. Y luego me voy a una descripción breve de un personaje en que dice: él era menudo, físicamente parecía débil, pero sus extremidades eran como columnas. Su mirada, siempre inerte menos cuando estaba con ella, su piel curtida a base de viento y gotas, su boca parecía encajada en aquel rostro, siempre con una faria apagada entre los labios. También en muy breves líneas nos describe un personaje, y esa capacidad de concisión, de expresión, es lo que hace que en un relato nos pueda contar toda una gran historia, ¿no? Y el último que voy a leer, ya lo hago de seguido, porque se sale un poco de lo habitual, pero me gusta mucho la temática que aborda en cuanto a la sencillez y la simplicidad de la vida, ¿no? Y este sí lo voy a leer entero porque, bueno, es cortito. Dice: solo era un ratón, pero un ratón feliz. Desde que se asomaba por las mañanas a su agujero sonreía. Tenía 2 espectaculares orejas y unos bigotes inmensos, una piel gris y las uñas afiladas. 2 dientes prominentes que se asomaban a su boca completaban su figura, y era feliz, muy feliz. No pensaba en el mañana, solo en el hoy, y en esas grandes cosas que le importaban. Cosas como revolotear al lado de su adorada ratona, correr desesperadamente por aquella casa, mirar por la ventana o tener algo para comer. Solo eso movía su vida, una vida de ratón. A veces pensaba en ser gato, pero tendría unos problemas imposibles de solucionar, como cazar ratones, ronronear o tratar con los amos de la casa. Él no quería más. Le bastaba con apoyar sus orejas al lado de las de ella y sentirla respirar. Su ratona. Un día encontró un ovillo de lana en la casa. Poco a poco lo metió en su hueco y se lo ofreció a ella. Intentaron hacerlo rodar y no pudieron. Volvieron a intentarlo otra vez, sin resultados. Como el ratón era muy listo, lo sacó de su hueco. Solo con empujarlo comenzó a rodar otra vez. ¿Ves?, le dijo a su ratona, vamos a empujarlo los 2. En un momento ambos ratones jugaban con la bola sin darse cuenta de que el gato los vigilaba. De un salto intentó cazarlos, pero se trabó con el ovillo. Los 2 ratones salieron huyendo y se refugiaron en su agujero olvidando al gato. Al momento, era feliz otra vez. Solo le importaba revolotear, correr, mirar o tener algo para comer. Solo eso. Bueno, pues esto es un poco lo que vais a encontrar en este libro de relatos, que es muy ameno, son relatos muy sencillos de leer, muy fáciles de leer, y que nos presentan en conjunto pues un montón de aspectos de la vida vistos desde la mirada y la implicación de una persona como Rafa Ricota. Muy bien editado. Bueno, la edición ha sido sencilla, en este caso fácil y bueno, hemos tratado de darle un aspecto elegante y simple también, y sencillo como quería Rafa y como debía el libro. Bueno, es que primero voy a hablar de por qué es esa portada. Pues soy un raro.
Y cuando él me comentó de la portada, le dije, no, la portada te la haré yo, faltaría más. O sea, no voy a controlar lo que es la portada, que es una de las cosas que a mí me gusta. Porque a mí me gusta escribir, me gusta... Y como buen fotógrafo, la imagen de todo que tengo a mi alrededor, pues si es hecho por mí, pues me agrada mucho más. Y en este caso te acordarás que te mandé me mandaste corregida y te dije, no, la quiero así como está. Lo primero que le dije, porque me sorprendió mucho, digo, a ver, Rafa, tú que eres fotógrafo, ¿cómo me coges para la portada una foto de un banco de fotos? Digo, no tendrás fotos que se puedan poner, que yo sé que las tiene, seguro. Pero yo creo que ha querido disociar tanto en este libro el tema fotográfico del tema literario, que al final ha decidido, porque empezamos a hablar de hacer un libro mixto con los relatos y con fotos. Luego, como él ha explicado, dice, no, al final me dijo, no quiero fotos, solo relatos. Y creo que eso le llegó hasta decir, no quiero ni una foto en la portada. Al final le convencí de meter una suya en una de las solapas, pero que además es una foto que tampoco se ha hecho él. Entonces le han hecho a él... hicimos allá arriba montando una... O allá arriba montando una exposición, pero que no es un autorretrato, no es un selfie, sino que te la han hecho, ¿no? Y, bueno, yo creo que eso me pareció sorprendente. Entonces, él me mandó la portada, pero no estaba en un formato adecuado para poder llevar a imprenta, y entonces yo no tenía las tipografías, y cambié un poco las tipografías, y dijo, digo, pues pásame las tipografías y los elementos, si la quieres exactamente igual que la tenías planteada, pero, claro, hay que maquetarla en unos formatos específicos para la imprenta, ¿no? Y bueno, al final ha sido su portada, como él la ha querido, como todo el libro, realmente, ¿no? Sí que tengo fotos, y podía haber utilizado las fotos, pero la foto que buscaba yo no la tenía yo. Yo quería una foto muy oscura, que tuviera un poquito de color y que dejara el resto de portada libre, un color negro. Y yo no tenía este tipo de fotos, pero dando una vuelta por bancos de imágenes libres, sí encontré esta, que por cierto la modifiqué, porque tenía más cosas en medio y dije, no, yo lo que quiero es la parte de abajo y tal y cual. Y la tipografía, pues es que soy muy raro, de verdad. Que en esas cosas soy raro. Si hago un diseño de esos, me gusta hacerlo. Y tú me decías por el título. Sí, bueno, te pregunto una vez, sí. Porque 3 días y una noche. 3 días y una noche. Pues es que estuve mirando cuando estuve seleccionando los relatos, y cuando hice la primera selección, me puse a leerlos y me costó 3 días, pero el último día no quise dejarlo. Dije, voy a terminarlo ya. Y entonces por la noche seguí, y de ahí es lo que me vino a la cabeza y dije, 3 días y una noche. Yo, a los que compréis el libro, o tengáis el libro, o del libro, o lo que sea con el libro, lo que cuando os llegue a la mano, lo que sí que os aconsejo es que no lo leáis entero de golpe. Tened en cuenta que son 70 relatos, que cada uno es de una forma, que hay relatos de humor, relatos de terror, relatos de otras cosas, de amor, y leerlos todos de golpe es una incongruencia, no sacaréis partido. Yo me gustaría que lo leyerais poco a poco, que leyerais un relato, o 2 relatos, o 3 relatos, que lo releáis si es necesario, y que le busquéis en este caso, los 3 pies al gato, y que lo vayáis saboreando. Yo el otro día estuve en la cadena SER, le dije a la redactora que estuvimos hablando del libro, digo, este libro es, comparándolo con comida, como si fuera un plato de entremeses. O sea, hay un montón de cosas, pero que no te las puedes comer todas a la vez porque te empachas. Tienes que ir poco a poco, leyéndolo poco a poco, o en orden cronológico, o abriendo páginas y haciendo.
Yo al que lo lea le aconsejo esto, que lo lea poquito a poquito, que lo saboree y sobre todo que me digáis lo que os parece en conjunto. Y aquí tenéis la ventaja de que os ha dado Jesús muchas pistas y os han dado pistas de lo que os vais a encontrar en el libro. Pero sobre todo yo soy Mister Agradecimientos. Siempre que hago algo, una exposición o una presentación o eso, me dejo a alguien de agradecer. Y esta vez pues no he querido hacerlo, y lo he dicho, pues mira, me he cogido una hoja y he dicho, pues hoy quiero agradecer primero a todos los que estéis aquí, que nos acompañéis hoy en la puesta de largo de este libro. Muy especialmente a Jesús y a Paul, que están aquí. A ver, me ha costado un dinero pagarles para que hablen bien del libro, pero parece que funciona. Y cervezas, claro, esto es una pena. A Irene, que desde siempre, ya lo decía ella, siempre ha sido en la biblioteca, que siempre desde el primer día que vine un día, hace muchos años, diciéndole, Irene, ¿me dejarías hacer unas fotos de baja velocidad con un trípode metiendo? Y me dijo, sí. Dije, yo pensé que me pondrías 1000 problemas. No te preocupes, hazlas. Y al rato, a la mañana siguiente, estaba allí metiendo en medio con la gente mirando, y yo con un trípode y una máquina haciendo fotos a la gente moviéndose, que fliparía en colores. Todos dirían, ¿qué hace este modelo aquí? A Ricardo Gascón, que lo veo que está por ahí detrás, porque parte de este libro también tiene culpa las conversaciones que Jesús, Ricardo y yo hacíamos en plan triunvirato, y él siempre, los dos, pero especialmente Ricardo, siempre me decía, yo te busco, no sé qué, yo te busco, no sé qué, yo te busco un editor, yo te busco no sé qué. Y eso al final pues anima a uno. ¿Vale? También quería agradecérselo a Querol y a María José en particular, porque con todo este tema de impresiones en este caso ha sido un libro, pero anteriormente fotografías para exposiciones, la pobre la tengo loca, porque siempre me dice que cuando voy a pedirle que haga algo dentro de un tiempo normal para poderlo hacer con tranquilidad. Siempre voy con el me tienes que hacer esto, cuántos días, hace tal, y quiero agradecérselo y tal. Y sobre todo, aquí a Coral, que es la que me ha estado pinchando, porque ella ya sabía que lo estaba preparando, pero es la que dijo, bueno, tienes que ponerte ya, y no te preocupes por lo que coste, que yo y tal, y es así, es la que en muchas cosas es la que por detrás me hace que me lance a cosas que a lo mejor solo no me llegaría a lanzar. Muchas gracias, Coral. Y luego quiero nombrar una persona que lo conocéis, creo que todos, que es Antonio Roca, que está en el hospital convaleciente, que hoy me ha dicho que le hubiera gustado casi en lágrimas venir aquí a estar conmigo, y le he dicho, Antonio, coño, no te preocupes, que si no estás presente estarás en nuestro recuerdo, y cuando ya salgas, pues nos juntaremos y hablaremos, y si no sales, pues te subiré allá arriba yo. Si tardas mucho a salir, te subiré arriba y estaremos hablando del libro, de lo que sea. Porque el Antonio, pues eso, hay que cuidarlo, que ya se nos ha hecho mayor. Y yo, por mi parte, no tengo nada más que decir. Yo, si alguien quiere preguntarle algo a Rafa... Hay una pregunta flipante. ¿Cómo un fotógrafo se mete a escribir un libro? No, yo te iba a preguntar a cuándo será el próximo. Pues habrá que me he viciado enseguida. Para Semana Santa. No, pero sí que me gustaría, tengo un par de ideas en la cabeza, y sí que me gustaría, en un plazo medio, de ver si las llevo a cabo. No, menos, 5 o 6 años no, pero para el año, o sea, para final de año, sí que me gustaría. Porque
También yo este año, cuando hicimos ¿te acuerdas que te lo dije? Que cuando hicimos el libro ya al final, yo le dije a Paul, digo, mira, tiene que ser antes de Navidad. Si no es antes de Navidad ya no tengo ninguna prisa. Digo, porque lo quiero llevar a mi familia. El día de Navidad que nos juntamos todos a comer y que mi padre ya falleció el año pasado, bueno, el anterior, y suponía que les haría ilusión a mis hermanos, a mi madre, a mi tía. La cara de póker que pusieron cuando aparecí con un libro mío, flipaban. O sea que solo por ver la cara que tenían cuando aparecieron, ya mi madre debió decir, joder, macho, qué tío. Solo le falta ahora ser astronauta, porque ya, pues eso. Para bombero no te coge. Para bombero no. Plantar un árbol, hombre. Te falta plantar un árbol para ser un hombre. Al paso que llevo un hombre como los que piensas tú, no va a llegar a crecer. Bueno, y nada más, por favor, si tenéis alguna pregunta que os podamos responder, venga, va, animaros. No os voy a cobrar nada. ¿No? Pues Jesús, te dejo despedir. No. Espero. No, jo t'anava a preguntar pel títol, perquè a mi m'agrada sempre fer inferències sobre els títols i pensava que responia a la necessitat de conferir-li una unitat temàtica al llibre de relats, la qual cosa és bastant difícil perquè amb tants de temes que toques és difícil, i després he pensat, suposo que em diràs que no, que el títol veia un tema d'amor, en concret de desamor, molt basat en una cançó del meu venerat Sabina, que es diu 19 dies i 500 noches, però també m'has dit que no i m'he desil·lusionat les dues vegades. Es que no tiene la referencia de Sabina. Tu ja has dit que és raro, Rafa, jo ja ho sé, i sempre m'ho has dit, però m'has desmuntat tot el que pensava. Es que no le hablan a Sabina. Cuando nos juntamos dos raros tú y yo, Sí, pues sí. entonces salía algo normal. Tens raó. Sale algo normal, sí. Sí, no té res a veure amb Sabina. Sabina me encanta. No, sí, home, dic el títol. Pero el título no. Sí, no sé. A ver, es posible que sí que tenga relación y tal, pero no es causa-efecto. No sé si me entendéis. Fue... No, es que a ver, lo tengo que admitir, soy un poquito controlador de todo lo que hago. Soy, que os lo puedo decir Coral, que soy un poco controlador, o sea, no soy una persona que está acostumbrada a dejar que alrededor mío vaya la gente y tal, sino que las cosas que a mí me interesan y lo que yo tengo que estar, pues si puedo lo hago yo, siempre lo he hecho así. Y si no lo puedo hacer yo, pues lo hago o lo hace otra persona que busco yo y que lo controlo yo. No quiero decir hasta cierto punto, no es máximo, pero te os quiero decir que no soy de los desprendidos que dicen, oye, hazme esto y ya pasa de él, perdón, micro. Entonces, pues bueno, no, posiblemente sí que esté influenciado, porque yo sí que luego al releer algunas de las historias sí que he notado alguna influencia de alguna canción, de alguna película, de alguna serie, sí, pero no me baso, realmente no me baso en nada para hacer estos relatos. Que por cierto, en el blog de relatos hay estos 70 y hay bastantes más de 70, porque lo voy metiendo más cosas. Esto fue pues buscar una serie de relatos que trataran un montón de temas para concentrarlos en un libro, pero si entráis al blog podéis ver muchísimos más relatos y de temas y tal. Es como mi blog de fotografía, es una pequeña joyita que tengo por ahí metida, que les dedico algo de tiempo y ya está. Y nada más. ¿Cómo se puede entrar al blog? Pues ya os lo pondré por algún sitio. Aquí en el libro, el que tenga el libro aquí lo pone. Pero podéis buscar, mira, entráis en Google, ponéis Rafael Ricote. No, pero en el libro está. Sí, ponéis Rafael Ricote en el libro y os saldrá el de fotografía, una página web que tengo desactualizada. Os quiero decir que yo no soy como, por ejemplo, Jesús Tibao, que no sale nada. No, pones Jesús Tibao y te dice el Google
Es que había yo pongo Rafael Ricote y salen 300.000 cosas. Entonces las primeras son de uno que es piloto, que se murió hace unos años, y luego estoy yo. Todavía no te has muerto. Tú no me mires, que tú tampoco sales. O sea que... Lo mío es seudónimo. Sí, ya. Espero que os gusten mucho estos 19 días y 500 noches.